Hola gente de YouTube, antes de empezar quería agradecerles de corazón por todo el apoyo que le están dando al canal. De verdad, estamos formando una gran comunidad y eso me motiva muchísimo. Hoy les traigo algo especial, he preparado un recopilatorio con los momentos más perturbadores de la historia humana que hemos visto en mis shorts. Espero que les guste. En la historia de la humanidad han existido épocas cuestionables. Hoy en día, muchos consideran la era medieval como la peor de todas, la llamada época oscura. Otros piensan en las grandes guerras, donde nadie estaba a salvo, o en la Guerra Fría, donde la paranoia estaba a la orden del día. Pero existió una que se ha romantizado, a pesar de ser una de las más bajas en la historia de nuestra especie, la llamada era industrial. Acompáñame a esta época donde dejabas de ser humano para convertirte en una herramienta desechable, un objeto que valía menos que un clavo de fábrica. Un mundo donde la tristeza y el dolor no eran accidentes, sino el pan de cada día. Entrar en una ciudad industrial era entrar en los pulmones del infierno. El cielo no existía, había sido reemplazado por un techo de hollín y azufre tan denso que la luz del sol era un mito. El aire no se respiraba, se masticaba, dejando un rastro de metal y carbón en tu garganta que te mataba lentamente desde el primer día. Pero el verdadero horror corría por el suelo. Las calles eran ríos de barro podrido y desechos humanos donde el cólera y el tifus acechaban en cada esquina. El agua que bebías para sobrevivir era la misma que transportaba la muerte. En estos barrios, la vida no florecía. Se marchitaba entre el moho de las paredes y el hedor de una ciudad que devoraba a sus habitantes antes de que pudieran ver la luz de la mañana. Una de las mayores víctimas de esta época fueron las jóvenes vidas. Una mano de obra barata que nunca se quejaba y que el sistema devoraba sin piedad. Niños de apenas 5 años eran condenados a la oscuridad absoluta de las minas o forzados a gatear bajo telares mecánicos en pleno funcionamiento. Si el cansancio los vencía y la máquina los atrapaba, el motor no se detenía. Simplemente se limpiaba la sangre, se retiraba el cuerpo y se ponía a otro niño en su lugar. Eran combustible humano en un mundo donde el metal valía más que la vida. Las jornadas tampoco tenían piedad. Hombres, mujeres y niños trabajaban entre 12 y 16 horas al día. No existían descansos reales, ni leyes que protegieran al trabajador. Si enfermabas, eras reemplazado. Si morías, simplemente dejabas de existir para el sistema. Pero el sufrimiento no terminaba cuando la jornada acababa. Los barrios obreros eran jaulas de ladrillo donde familias enteras se amontonaban en una sola habitación. El aire era pesado, las paredes húmedas y las ratas corrían entre los colchones. Dormir no significaba descansar, solo era una breve pausa antes de volver a la fábrica. Las enfermedades se propagaban rápido, tuberculosis, fiebre, infecciones. En esos barrios no eran diagnósticos, eran destinos. Y cuando alguien moría, la ciudad no se detenía, la máquina seguía funcionando. Porque en la era industrial, la vida humana no valía por lo que era, sino por cuánto tiempo más podía seguir trabajando. Ese fue el verdadero precio del progreso. A lo largo de la historia, nuestra especie ha alcanzado logros impresionantes, como poner a un ser humano en la luna. Pero esa misma inteligencia ha engendrado creaciones terribles bajo el nombre de armas de destrucción masiva. ¿Qué ocurre cuando esos dos mundos colisionan? Eso fue lo que pasó en uno de los capítulos más oscuros de la ingeniería humana. Si en 1915 el mundo aprendió que el aire podía convertirse en un verdugo invisible, la maquinaria de guerra aún guardaba un secreto más profundo, literalmente. Mientras en la superficie se luchaba contra nubes de veneno, en otro punto del frente, en Messines, el horror ya no venía del cielo, sino del silencio absoluto bajo los pies de los soldados. Porque cuando la ingeniería se pone al servicio de la destrucción, la tierra misma puede traicionarte. Durante 18 meses, el subsuelo de Bélgica se transformó en un hormiguero de hierro. Mineros británicos, trabajando en la oscuridad más absoluta, cavaron túneles a 30 metros de profundidad bajo las líneas enemigas. No buscaban avanzar, buscaban plantar una semilla de fuego. Colocaron 500,000 de kilogramos de material inestable en 21 minas gigantescas, esperando el momento exacto para convertir la geografía en un eterno descanso. A las 3:10 de la mañana del 7 de junio de 1917, se dio una orden que cambiaría el mapa para siempre. Caballeros, tal vez no hagamos historia, pero ciertamente cambiaremos la geografía. Al presionar el detonador, la Tierra no solo tembló, se elevó como si fuera líquida.
Columnas de fuego de cientos de metros de altura borraron del mapa a 10.000 almas en un solo segundo. El estruendo fue tan masivo que se escuchó a 300 kilómetros de distancia y se registró como un sismo en Suiza. Hoy, más de un siglo después, esos cráteres siguen ahí, convertidos en lagos que guardan el eco de un segundo eterno. La Gran Guerra redibujó lo que significa ser humano frente a la máquina. Esa tecnología que prometía progreso terminó cavando lechos de olvido en Bélgica y asfixiando el honor en los muros de Rusia. Vimos cómo la ingeniería más brillante se usó para desvanecer miles de vidas en un solo latido. Lo que hoy queda no es solo agua y silencio en esos cráteres, sino el recordatorio de que nuestra mayor inteligencia también puede ser nuestra mayor amenaza. En la historia de la humanidad han pasado casos extraños como el misterio de Estraburgo del 1518 o épocas horribles como la era industrial, pero ¿qué pasa si te digo que lo peor de todo eso se junta en un momento histórico llamado la Gran Guerra? Desde la maquinaria más fría hasta el degradamiento total de la mente, lo que ocurrió en la Gran Guerra no fue solo una batalla, fue el día en que el mundo decidió romperse. Fuerte de Osowiece, en 1915, el fuerte de Osowiece era una pesadilla para el ejército alemán. Era una fortaleza estratégica que bloqueaba su avance hacia Rusia. La habían bombardeado con miles de proyectiles durante meses, pero el fuerte se negaba a caer. Frustrados por la resistencia y la maquinaria de defensa rusa, los alemanes decidieron usar el arma del futuro, el veneno. Esperaron a que el viento soplara a su favor y liberaron 30 baterías de gas cloro. Una nube esmeralda de 12 metros de altura avanzó lentamente, marchitando la hierba y volviendo negras las hojas de los árboles a su paso. Dentro del fuerte, el aire se volvió una trampa ácida. Los soldados rusos no tenían máscaras de gas. Su única tecnología frente a la ciencia alemana fueron trozos de tela empapados en agua o en sus propios fluidos corporales, amarrados con desesperación alrededor de sus rostros. Mientras el cloro se convertía en ácido al tocar la humedad de sus ojos y gargantas, los defensores colapsaban, pero en un acto de voluntad que desafía la lógica, los pocos que aún podían sostener un fusil se arrastraron hacia las trincheras. Cuando la infantería alemana avanzó con total confianza para ocupar lo que creían un cementerio silencioso, ocurrió lo imposible. De entre la niebla esmeralda surgieron unos 60 hombres. No corrían, se tambaleaban. Sus rostros estaban envueltos en trapos carmesí y, al intentar gritar, solo emitían lamentos de dolor y sufrimiento mientras el aire quemaba su interior. El terror fue psicológico y total. Los atacantes, creyendo que los caídos habían regresado para reclamar su territorio, entraron en pánico y huyeron en una retirada caótica, tropezando con sus propias trampas ante la mirada de aquellos espectros que se negaban a morir. Aquel día en Osowiece, la ciencia creyó haber ganado, pero la Gran Guerra nos enseñó que el horror es más fuerte que la muerte. 60 hombres no regresaron para ganar una batalla, sino para demostrar que ni el veneno más puro de la industria puede apagar el último aliento de quien se niega a ser borrado. Huyeron de ellos no por sus fusiles, sino por lo que vieron en sus rostros, algo que la mente humana no estaba preparada para entender. Al final, en aquel fuerte, el progreso se detuvo para darle paso a lo más horrible del ser humano. En la historia de la humanidad han existido casos extraños, desde el incidente del Paso Dyatlov hasta la desaparición del vuelo 370 de Malaysia Airlines. Pero uno de los más perturbadores fue la llamada epidemia del baile. Todo comenzó en Estrasburgo, Francia, en 1518. Una mujer llamada Frau Trofea salió a una callejuela y empezó a bailar, sin música, sin motivo, durante 6 días seguidos. Al principio era solo ella, pero pronto se unieron más personas. De pronto eran cientos, bailando día y noche. Lo que parecía un acto extraño se convirtió en terror. Los cuerpos empezaron a colapsar, algunos se desmayaban, otros morían de ataques cardíacos o derrames. En el punto más crítico, 15 personas caían cada día. Desesperados, los gobernantes hicieron algo fatal, pensaron que la única forma de expulsar el mal era obligándolos a bailar más. Montaron tablados y contrataron músicos. Lo que debía ser una cura se volvió una tortura, cientos de personas atrapadas en un bucle de música y tragedia, hasta que sus corazones simplemente cedieron. Siglos después, los historiadores buscan explicaciones. Algunos hablan de un hongo en el pan que provoca alucinaciones. Otros creen que fue histeria colectiva, un pueblo bajo estrés extremo, hambre y enfermedad, donde el miedo se volvió un virus físico. Al final, el silencio volvió a Estrasburgo.
Pero la lección quedó clara, aquellos cuerpos no bailaban por alegría, sino porque sus mentes se habían roto. Sus pies golpeaban el suelo buscando una salida que nunca existió. Cuando la mente se rompe, el cuerpo no tiene más remedio que seguir, hasta el último aliento.